Listo, ya estamos grabando. Entonces, aquí hay un, un punto importante y es que la clasificación como tal de la argumentación, que es una clasificación teórica, hipotética, ¿cierto? Porque todo esto son como un poco visiones de cómo hacemos algo que es muy natural para nosotros y técnicas para hacerlo mejor, un poco el estudio del razonamiento como tal, eh, se desprende de alguna forma o está hermanado como con una rama de la filosofía que es la lógica formal, ¿cierto? Entonces, en la lógica formal solo hay dos tipos de razonamiento posibles, a pesar de que hay muchos tipos de razonamiento posibles según la mente humana, como lo hemos hablado muchas veces, uno no todo el tiempo está pensando mediante el razonamiento, sino que se vale de otros, pero para la lógica formal solo hay dos formas de ver las cosas, que son un razonamiento inductivo o deductivo. Y esa clasificación binaria y única es la única que ese espectro considera y por eso es que se utiliza como esa clasificación preliminar de la argumentación. Pero vamos a ver que hay varias diferencias, bastantes diferencias, y hay varios tipos de argumento más referidos no a la forma de razonar, porque esa clasificación obedece a la forma de razonar, usted razona de forma inductiva o deductiva, sino más referentes al contenido, ¿cierto? La clasificación del argumento mediante ejemplos o de las causas o de autoridad se refieren al contenido como tal del argumento más que a la forma de razonamiento que se emplea dentro del mismo. Entonces, hay como un pequeño repaso de lo que implica razonar inductiva o deductivamente y por qué es tan importante para nosotros en derecho entender el razonamiento deductivo. ¿A quién me explica el razonamiento deductivo? ¿Alguno? Pues, profe, que se induce que de cierta premisa hay una conclusión. Pues inducción, como intuición, no, sí, más o menos así. Estamos, Más o menos así. a ver, estamos preguntando por el deductivo, que es diferente del inductivo, ¿cierto? Profe, yo creo que el razonamiento deductivo es el que se va sacando de acuerdo a las premisas que se han planteado. Sí. ¿Y el inductivo? Y el inductivo, mm, Pensemos lo siguiente, pensemos que algo así como que el razonamiento deductivo viene desde arriba hacia abajo y que el razonamiento inductivo va desde abajo hacia arriba. ¿Eso qué significa? Que usted cuando tiene Que una forma de pensar deductiva, usted lo que tiene primero es una regla general, amplia, grande, una gran regla que siempre se cumple. Luego tiene otra premisa que es la subregla o una parte que le da cumplimiento a esa regla general y como se comprueba que se cumple la regla general hay una conclusión. pero el inductivo se va, pues así sea redundante, se va induciendo y no es como tan pues es como las conclusiones que se van sacando. Algo así. El inductivo, entonces, en paralelo, del otro lado, el inductivo lo que hace es que de varios casos o de varios ejemplos, de varios ítems, por así decirlo, puntualmente, extrae una conclusión general. ¿Cierto? Entonces, Sí. parto de lo particular, de los casos, de lo pequeño, de lo micro, hacia la regla general. La regla general me la va a dar ese seguimiento de esos casos particulares que estoy revisando ahí. Entonces, realmente funciona muy bien la lógica de entenderlo como hay uno que va de arriba hacia abajo y otro que va de abajo hacia arriba. Hay uno que va de lo general a lo particular y otro que va de lo particular a lo general. Y eso tiene unas consecuencias muy puntuales. En el razonamiento deductivo, si las premisas son verdaderas
Y si se usa una regla de inferencia válida, es decir, si lo que estamos formulando está bien formulado desde el punto de vista de la lógica, la conclusión tiene que ser verdadera, siempre, siempre. En cambio, en el razonamiento inductivo, eso no pasa así. La conclusión puede ser falsa. Incluso si todas las premisas son verdad, la conclusión puede ser falsa. ¿Entendemos esto por qué pasa? ¿Por qué, profe? Porque la estructura lógica del argumento deductivo parte de una regla general que usted creó o una regla general que usted dice que existe. Y después dentro de esa regla general, usted mismo afirma que esa regla no se cumple o se cumple. Y la conclusión de que esa regla se cumpla o no se cumpla siempre está determinada por la regla general que usted mismo proporcionó. Esto es súper importante en derecho. ¿Por qué? Porque derecho es, como paradójicamente, una de las pocas áreas del conocimiento que funciona mucho a partir del razonamiento deductivo. Realmente no hay tantas áreas del conocimiento, realmente nosotros la mayoría del tiempo estamos guiados por el razonamiento inductivo. O sea, pensemos que el razonamiento inductivo es la ciencia. Eh, cuando están estudiando el coronavirus, lo que hacen es que toman varias muestras, miran en cada una de esas muestras cómo reacciona, miran cuáles son los síntomas en esa muestra y a partir de eso sale una conclusión, ¿cierto? Que el coronavirus es un virus tal y proporciona tales síntomas. Y a pesar de que todos los casos de personas con coronavirus están en la muestra, puede que la conclusión sea falsa. Puede ser que no sean los únicos síntomas, que haya más, que sean distintos o que se manifiesten de forma diferente. ¿Por qué? Porque el razonamiento inductivo parte del estudio de casos, pero no puede abarcar los casos en la totalidad, ¿cierto? Es imposible abarcar todos los casos y establecer reglas generales en este tipo de razonamiento. Entonces, esto hace muy difícil que se pueda dar seguimiento eh, a este tipo de razonamientos, pero es el más usado en la sociedad. Quiero decir, por lo general, todas las teorías y por lo general, muchas de nuestras observaciones empíricas sobre el mundo y sobre el universo se sustentan en el razonamiento inductivo. Siempre estamos partiendo de lo particular y luego nos formamos una idea general. Pero en derecho esto no pasa así. Derecho es otro mundo y eso es muy importante que ustedes lo entiendan en este estadio de su carrera, porque derecho es un sistema de reglas que nosotros creamos. Digamos, nosotros la humanidad creamos unas convenciones, esas convenciones las vamos aplicando y el punto importante con esto es que como nosotros nos inventamos las reglas de este jueguito, esas reglas sí pueden apelar a la aplicación del razonamiento deductivo, pues porque es la regla que yo creé. Y en la regla que yo creé las cosas sí son así. Esto es un mundo inventado. No sé si se entiende esta parte. Entonces, el clásico ejemplo del argumento deductivo siempre es y siempre ha sido el que matare a otro irá a la cárcel por 20 años. Pedro mató a otro, conclusión, Pedro irá a la cárcel. ¿Y por qué esto es válido y por qué si las premisas son verdad, la conclusión tiene que ser verdad? Porque yo me inventé la regla. O sea, es una forma de pensar mucho más, por así decirlo, radical. ¿Sí se entiende esto? Señora, Listo. Entonces, entendamos que la gran clasificación de los argumentos es esto. Ay, creo que puse como... La gran clasificación de los argumentos implica esto, implica que hay argumentos deductivos y hay argumentos inductivos. Voy a borrar. Listo.
Entonces, dentro de otra clasificación, que es la que nosotros estamos viendo, pues hay otros argumentos que se clasifican en función del contenido mismo de los argumentos, ¿cierto? Pues en esto ya hemos profundizado. Argumento mediante ejemplos. ¿Lo recuerdan? ¿Me pueden dar uno? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Estefanía, Profe, qué Marcela. pena. Sí, Señora, es que se me había quedado como enmudecido. Apenas me volvió el sonido. dale. ¿Nos vas a dar un ejemplo de un argumento mediante ejemplos? Ah, entré quedando. Pues yo hice en el parcial yo lo hice con un argumento mediante ejemplos. Bueno, otro. Yo también iba a decir ese. ¿Quieren decir eso? ¿Quieren pensar otro? Pues, profe, yo voy a decir el del parcial y de una vez sé si está bueno o ¿Aló? malo. Bueno, Porque, por ejemplo, yo en el parcial Dios. puse, Laura María es una chica fitness. O sea, esa es la conclusión. Las premisas, porque la semana pasada la vi haciendo ejercicio. No, porque sí, la semana pasada la vi haciendo ejercicio. Porque cada mes cambia de dieta y hay otra, pero supongamos que esta solo tiene dos premisas. Estefanía, te dejamos de escuchar. Profe, pues yo dije todo, ¿hasta dónde escucharon? No, que es una chica fitness. Estoy apenas. Pues yo escuché hasta ahí. Bueno, esa, no, y yo después de repente dejé de escuchar a todo el mundo. Profe, pues esa fue mi conclusión. Y las premisas es porque cada semana la veo salir trotar, porque ¿cómo es que cambia de dieta cada mes? Y porque, bueno, algo así, había otro porque, pero supongamos que este solo Listo, tiene dos listo, está premisas. Sí, perfecto. señora. Entonces, este argumento mediante ejemplos me sirve mucho para ejemplificar dos cosas. El argumento mediante ejemplos como ejemplos de un estilo de vida saludable o fitness o como lo queramos llamar. Y el ejemplo de una inducción, o sea, tú llegaste a la conclusión de que ella era una chica fitness a partir de la observación de datos muy puntuales, pero tú no estableciste la regla, ella es una chica fitness. ¿Cómo le damos la vuelta a este argumento y lo volvemos un argumento deductivo? Si Laura María es una chica fitness, entonces corre, hace dieta y cuida Y se mantiene, en forma. sí, mantiene un estilo saludable. Entonces, después de eso, decimos otras premisas. Laura María corre. Laura María hace dieta. Laura María hace un estilo de vida saludable. Conclusión, es una chica fitness. ¿Sí entienden la diferencia? Sí, señora. Listo, perfecto. ¿Alguien? Me parece que Juan Camilo está hablando. ¿Qué estás diciendo? No, no, profe. Se escucha como la voz por allá de un televisor, no sé. Pero no soy yo. Perfecto. Bueno, los argumentos de las causas. Recordamos que es distinto correlación de causalidad. ¿Sí recordamos esto? Apaguen el televisor. Por allá se escucha como un ¿Cómo, televisor y profe? ¿Me repite, por favor? Que si recordamos que
correlación y causalidad son dos cosas diferentes. A pesar de que esto se llama argumentos de las causas o argumentos causales, no es lo mismo hablar de correlación que hablar de causalidad. ¿Y por qué no? Esto yo creo que lo vimos, Estefania, en una clase en la que tú no fuiste. Por eso iba a hablar de que no sabía. ¿Quién le puede explicar? Juan Camilo, ay, pero ustedes en la vida real son más participativos, se ponen como nerviosos con la virtualidad. Cuando debería ser al contrario. Sí. Bueno, a ver, retomemos este punto. Argumentos causales o argumentos de las causas, siempre pensemos, hay una causa y un efecto. Algo causa algo. Es como una cadena de cosas. Entonces, supuestamente el coronavirus lo causó una persona que se comió, que Juan Camilo escucha muy entrecortado. Todavía. Bueno, igual recordemos que la clase va a quedar grabada. Entonces, supuestamente el coronavirus lo causó un mercado en China donde comían pangolín, que es como una especie de armadillo. Sopa de murciélago. Una especie de armadillo con murciélago, o sea, hubo un cruce como entre un murciélago y un armadillo que se llama pangolín y eso lo consumían en ese mercado supuestamente y supuestamente ese virus mutó y pasó a un humano en ese mercado y ahí fue cuando se generó el coronavirus, supuestamente. Ese es el argumento de las causas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que realmente lo que nosotros conocemos como causalidad es muy difícil de probar. Es como que para la ciencia las causas en general son complejas y difíciles de entender. Algo así como si pensamos en correlación versus causalidad, causalidad es Disneylandia. Y la correlación es como, no sé, el Parque Norte, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir eso? Causalidad es muy complicado. Para usted decir que en efecto esa es la causa del coronavirus, usted tiene que estar demasiado seguro. Lo que sí parece es que hay más una correlación. Todo indica que ahí se originó, pero no sabemos cuál es la causa en efecto, ¿cierto? Pero hay otras cosas que sí podemos afirmar como con mucha certeza que son causas y efectos. No sé, un impacto de bala en la cabeza de alguien, podemos afirmar que es la causa de la muerte de esa persona. Murió por un daño cerebral ocasionado por esto. Exacto, entonces Natalie nos pone un ejemplo, dice, podríamos decir que el coronavirus se transmite por contacto, exacto, entonces la causa de la transmisión es, eso sí lo sabemos a ciencia cierta, el contacto entre personas y lo que han dicho es que las gotitas de saliva y no sé qué cosas, esa sí es una... Profe, entonces la correlación es como un supuesto. Es como una causalidad chiquita, es como dentro de, o sea, estas cosas pasaron simultáneamente, esto pasó en el tiempo, hay razones para creer que estén relacionados, hay demasiadas razones para creer que están relacionados, pero no me atrevo a afirmar que esto es una causa y un efecto. Ok. La economía, si ustedes miran cómo estudia la gente que estudia economía, la economía se basa mucho en las correlaciones. Hay una correlación entre la caída del barril de petróleo y el alza del dólar y el coronavirus y el alza del... O sea, no podemos afirmar que esto lo está causando, pero sí hay demasiados indicadores que nos apuntan a que exista la correlación, ¿cierto? Entonces, mi punto aquí, ¿qué es? Siempre pensemos en que cuando estemos haciendo el argumento de las causas, tratemos de hacer la causa más probable. De todas las cosas que hay,
Entonces Natalie dice, una causa que lleva genera un efecto desencadenó una caída económica. Claro, es como, sí podemos afirmar que a partir de esto se desencadenó una caída económica, pero a lo que yo me refería son unas correlaciones entre los indicadores que no necesariamente son causa y efecto el uno del otro. El precio del barril del petróleo no causa ni la subida ni la bajada del dólar, pero se correlacionan por lo general. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Lo que les quiero decir es que, ay, bueno, lo que les quiero decir con esto de los argumentos causales es, por lo general, entonces nosotros, si no tenemos esta cuestión de causa y efecto, tratemos de argumentar en función de la causa más probable. Y la conclusión es, y a eso se le llama causa eficiente. O sea, ¿qué es la conclusión de un argumento causa y efecto? Es, digamos, la causa. Entonces, hay que tratar de proponer la que sea más probable para que nuestro argumento sea relevante, porque por lo general los problemas y las cuestiones en la humanidad obedecen como a causas complejas. No, son como multicausales, no hay una sola. Entonces, bueno. Y hasta aquí llegamos la clase anterior, que es el argumento de autoridad. Esto lo recuerdan. Y si lo recuerdan, por favor, den un ejemplo. Pues, profe, yo no lo recuerdo porque no estuve, pero yo investigué qué era. Y yo investigué y eso es como, por ejemplo, cuando, voy a hacer el ejemplo pues que también puse en el parcial. Por ejemplo, el coronavirus, para prevenir el COVID-19 hay que permanecer en las casas. Esa puede ser la conclusión. Y la premisa es porque el doctor explica que manteniendo contacto con los demás es más fácil el contagio y estar en sus casas se le puede reducir la velocidad al contagio del coronavirus, algo así puse. Listo. Entonces, pues ahí como que la autoridad es el doctor, porque es alguien que sabe acerca de lo que está hablando. Listo, exacto. Ese es el ejemplo clásico y típico de autoridad, y también estuvimos discutiendo un rato sobre por qué la sociedad, nuestra funciona es con base al argumento de autoridad principalmente. Pasemos entonces, si quieren, al argumento por analogía. Denme un segundo, que es que creo que hay un comentario que escribió Natalie que no lo estoy pudiendo ver. Dice, un ejemplo, la OMS declaró epidemia por el COVID-19. Ese es otro argumento de autoridad, claro. O sea, no se empezaron a tomar las medidas hasta que no hubiera una autoridad competente que lo decretara o lo declarara como tal una pandemia, para que luego los gobiernos tuvieran una autoridad a su vez que citar a la hora de tomar las medidas respectivas. Bueno. Entonces, íbamos acá. Ahora estamos en el argumento por analogía. Entonces, este es súper importante. Este argumento, bueno, para mí todos son muy importantes y en derecho todos son muy importantes, pero creo que es de los más relevantes para el estudio de la argumentación jurídica. Entonces, los argumentos por analogía, en vez de multiplicar los ejemplos para apoyar una generalización, como lo hacíamos en el argumento mediante ejemplos, aquí usamos dos casos. Un caso que ya existe, que tiene unas premisas que son suficientemente importantes y relevantes, y otro aspecto y otro caso que yo quiero al que se le aplique el razonamiento del otro ejemplo que yo les estaba dando. Solo hay dos ejemplos. Estos ejemplos están conectados porque hay similitud dentro de sus premisas, y la similitud de las premisas debe ser suficientemente relevante, y lo que quiero es aplicar un razonamiento de este a este otro argumento. ¿Qué pasa con esto? No sé, imaginémonos la analogía más básica que alguien se puede imaginar. Usted está en su casa
y usted vive con su mamá y usted tiene un hermano. Y entonces, usted y su hermano tienen respectivamente 11 y 12 años. Usted tiene 11, su hermano tiene 12. Y le dicen a la mamá que quieren salir a jugar, cada uno le dice a la mamá que quieren salir a jugar. La mamá le dice que sí a su hermano y le dice que no a usted. Entonces usted ahí hace su primera aproximación al argumento por analogía en el mundo y le dice, pero ¿cómo así? A él sí y a mí no. Entonces ahí lo que tenemos que tener cuidado es, tenemos que analizar cuáles son las particularidades de cada uno y por qué creemos que somos tan similares o tan diferentes para ver si podemos aplicar el argumento por analogía y que a usted le dejen o le den el permiso para salir a jugar. Entonces ahí su mamá usted le va a decir, sí, pero es que tenemos casi la misma edad, tenemos casi, vamos los dos a hacer la misma actividad, somos hermanos, somos sus hijos. Entonces ahí le menciono varias como actividades que parecieran hacer que el argumento por analogía se le debiera aplicar, pero entonces la mamá le va a decir no, porque no tienen la misma edad, usted tiene 11 y él tiene 12. No, porque no van a salir a hacer lo mismo. Él va a salir a jugar fútbol y usted iba a salir a, no sé, a estar en la calle y no tenía el mismo programa. Y no, porque yo creo que la calle es más insegura para las mujeres que para los hombres. Entonces, digamos, si este fuera el argumento, ahí su mamá lo que hizo fue derrumbar el primer argumento por analogía que usted había hecho en su vida. ¿Y por qué lo derrumbó? Porque las premisas que lo sustentaban no eran suficientemente relevantes. Pero entonces, en general, uno siempre busca en el argumento por analogía que las premisas sean tan semejantes para que a uno le puedan aplicar el razonamiento. Entonces, a Natalie dice, por analogía, cuando talamos árboles se crean desiertos. No entiendo este comentario. Dice, podríamos decir que la analogía es un argumento con una conclusión. Sí, exacto. Profe, a mí me sucedió algo que podríamos deducir que era un argumento por analogía. ¿Me escuchan? Sí, ¿qué te pasó? Con un profesor allá en la universidad. Resulta en otra clase que yo hice el trabajo. El profe y se lo pasé a un compañero tal cual y el compañero no lo modificó nada, sino que lo pasó igual al profesor. Yo saqué 3 y el compañero sacó 4,8 en el trabajo. Yo era el que había hecho el trabajo. Fui y le reclamé al profesor, el profesor no me dio ninguna explicación. Una premisa ahí hubiera sido que yo fui el que estudié y fue el que hice el trabajo, debería haber sacado una nota más alta. Pero pues yo en el momento no eché al agua al compañero, sino que dejé la cosa así, sino que el profesor en ningún momento me dio ningún argumento, porque si teníamos el mismo trabajo, porque él sacó más nota que yo. Pero si tenían el mismo trabajo, ¿por qué no los descalificó a los dos? Sí, el profesor no, le puso la nota del alta y a mí me colocó 3. Sí, bueno, Y ahí fui y le reclamé, y el argumento, no. pues si yo hubiera echado al agua al compañero, pues le digo, no, profesor, la nota debería ser al revés, porque yo fui el que estudié, yo fui el que hice el trabajo y yo fui el que lo presenté, el compañero no había hecho nada. Sí, es un caso muy particular de un argumento por analogía, pero sí entiendo. O sea, si no hubieras estado inmerso en una conducta fraudulenta, tal vez te hubieras animado a decirle al profesor que eran las mismas respuestas que merecían el mismo trato, ¿cierto? Claro. Es un poco eso, pero sí entiendo el punto. Y ahora, el punto de Natalie, si es que no lo entendí nada, porque ella dice que un ejemplo de un argumento por analogía es que cuando talamos árboles se crean desiertos. Pero ¿cuál es la analogía ahí? Eso no nos queda tan claro. Y sí, la analogía es un argumento con una conclusión, evidentemente. La conclusión es que usted tiene que aplicar el mismo razonamiento que aplicó en un lado, lo tiene que aplicar al otro. Esa es la conclusión. Por tanto, usted tiene que aplicar ese razonamiento del caso inicial
del caso inicial al otro, perdón. Listo. ¿Entendimos el argumento por analogía? ¿Por qué es importante este argumento en derecho? Sí, profe. Pensemos por qué es tan importante este argumento. Si usted va donde un juez con un caso con similares características, lo mismo que usted me estaba diciendo, Juan, usted llega donde el juez, un caso con similares características, y el juez a una persona le falla de una forma y a la otra le falla de otra. ¿Eso está bien o está mal? ¿O creemos que ahí hay muchas razones para usted decirle al juez que debe por lo menos guardar coherencia dentro de sus fallos? De alguna forma, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa. El argumento por analogía es muy utilizado en derecho cuando citamos casos de otras cortes o de cortes que son jerárquicamente superiores al juez que está profiriendo el fallo. O sea, en general, el argumento por analogía se usa bastante en derecho, bastante. Y lo que tenemos que hacer es convencer al juez que los casos son suficientemente parecidos porque nunca, o sea, partamos de la base que no estamos en identidad de casos, ¿cierto? Si fuera identidad de casos, pues son el mismo caso y ya, pero hay obviamente cosas que son diferentes. Lo que tenemos que hacer ver es que esas cosas que son diferentes no son tan relevantes, pero que en la esencia estos dos casos son muy parecidos y se debe razonar de forma similar. Profe, tengo una pregunta. Señora. Gracias. Sí, señora. Por ejemplo, lo que tú dices en un juzgado, cuando se está llevando un caso y se toma como ejemplo otro caso, la idea es que al hacer la analogía de los dos casos, estamos buscando que el fallo sea el mismo o muy similar al del que estamos tomando el ejemplo. Claro. Ok, gracias. Porque lo que usted está haciendo es diciéndole al juez, oiga, señor juez, mire, a fulano de tal, usted le autorizó que la EPS le diera esos medicamentos y fulano de tal tiene tal y tal y tal y tal condición. Entonces yo le solicito que como yo tengo esta y esta y esta condición y estoy solicitando los mismos medicamentos, usted aplique el mismo razonamiento, en este caso el razonamiento se traduce en un fallo, en una sentencia, aplique ese mismo razonamiento a mi caso. Y por analogía, digamos como que me conceda este derecho que estoy tutelando. Es como así funciona el argumento por analogía. En general creo que este argumento lo utilizamos mucho, no solo en derecho, sino en general en la vida, porque nosotros tenemos como bastantes referentes de las situaciones, de las cosas, de las personas, y esos referentes son como marcos de referencia que siempre nos están haciendo comparar en nuestra mente, ¿cierto? Uno cuando llega a un lugar completamente nuevo, el cerebro tiene como un mecanismo que es de adaptación y trata de, así sea nunca antes visto, buscar algo que se le parezca y tratar de hacer una analogía con algo que uno ya ha visto, ha vivido o ha experimentado. Entonces, en general, este argumento sí es una forma de razonamiento bastante usada por nosotros y en particular en derecho se usa mucho. Bueno, y ahora... Profe, disculpe, en el derecho penal pienso que se utiliza mucho porque en todos los casos no debe aplicar el juez la misma sentencia, ¿no? Depende. Porque todos, digamos en un asesinato, dos casos de un asesinato no son iguales para un juez determinar una sentencia del uno al otro. Claro, pero si estamos en una analogía, lo que tenemos que proponernos es demostrar cómo los casos son muy parecidos. Nunca son iguales, nunca es la misma persona, nunca mató a la misma persona, por eso les decía. Y en las mismas condiciones. Exacto, no hablamos de identidad de casos porque nada es igual a nada nunca jamás, o sea, no hay, partamos de que el principio de identidad
es casi que una quimera inexistente. No, nada es igual a nada. Las cosas son diferentes. Pero entonces lo que tenemos que hacer con el argumento por analogía es decir, vea, si bien es cierto que en este caso el que mató se llamaba John Jairo y al que mataron se llamaba Freddy, y en el que yo le estoy presentando, la que mató se llama Carolina y a la que mataron se llama Luisa, las circunstancias, los móviles, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se cometió el homicidio son muy similares y vale la pena que usted le aplique la misma condena, ¿cierto? Un poco pensemos cuando en algunos procesos colectivos se dan condenas iguales para todos los miembros, por ejemplo, de una banda o de un grupo delincuencial. A pesar de que la contribución de cada uno es distinto, se entiende que la pertenencia de alguna forma hace que sean características muy similares o asimilables y se pueda un poco hablar de esa identidad en la sentencia. Entonces, depende, ¿cierto? Lo que hacemos nosotros cuando usamos el argumento por analogía es precisamente justificar por qué sí y por qué no un razonamiento se debe aplicar en cierto caso. Listo. ¿Hasta ahí todo bien? Bueno. Muy bien. Entonces, ahora estamos en los argumentos deductivos, que es en sí misma otra de las formas como se clasifican los argumentos. Recordemos que aquí tienen una característica muy particular y es, si sus premisas son ciertas, la conclusión también tiene que ser cierta, porque los argumentos deductivos correctamente formulados se denominan por lo general argumentos válidos. Entonces aquí yo les hago una pregunta. ¿Ustedes conocen la diferencia entre validez y verdad? ¿Qué es algo válido y qué es algo verdadero? ¿Alguien? ¿Nadie? Patricia no lo Profe, recuerda esta mañana. Estefanía. profe, pues a ver, yo me hago una idea como que algo verdadero es algo verídico, es algo que se sabe que es así y que es cierto. Algo válido es como algo que esté políticamente correcto, sí, que esté es algo bien hecho, aunque diga mentiras, está bien elaborado X cosa, entonces pasa a ser como válido. Es como un argumento, o sea, un argumento no tiene que ser, no tiene que estar hablando de cosas verídicas y de cosas que sean realmente ciertas para que sea un argumento válido. Súper, súper bien la definición. Me gusta mucho de la definición que diste, esto de es algo que está bien hecho, ¿cierto? Lo válido es algo que está bien hecho. ¿Qué significa que algo esté bien hecho? Hace referencia a la construcción como tal del dispositivo, del mecanismo, de la forma como estamos intentando transmitir una idea, y a eso se refiere la validez en lógica y en argumentación. Y la verdad, pues lo que dice Natalie, puede ser la realidad, puede ser un hecho, puede ser una cifra, la verdad igual puede ser subjetiva. Por eso en derecho hablamos de verdad material y verdad procesal. Esto es lo más parecido que yo creo que tiene derecho a lo que entienden los filósofos de validez y verdad. Y es que en derecho un poco como que se admite o la, digamos, está muy presente la creencia, todo el mundo sabe que la verdad material, que es lo que pasó, el hecho, lo que es, no necesariamente se ajusta a la verdad procesal. Entonces, todo el mundo siempre dice, pero si todo el mundo sabe que fulano mató a tal, o si todo el mundo sabe que tal es un bandido, pero la verdad procesal es que eso nunca se logró probar de una forma adecuada dentro de un proceso. Entonces, para la verdad procesal, eso no es cierto, pero la verdad material es otra.
lo mismo que ha pasado, no sé, con todo lo que ha ocurrido en el conflicto armado, que realmente hemos tenido que acudir a técnicas de memoria histórica y demás, es en función de que la verdad procesal es insuficiente, no da abasto, no podemos saber toda la verdad porque el derecho exige un nivel de rigurosidad en la validez del vehículo que usamos muy alto, ¿cierto? Para usted probar que alguien mató, que alguien dañó, que alguien hurtó, que alguien masacró, que alguien lo que sea que se vaya a probar, el estándar es alto, es difícil. No siempre lo podemos hacer de la mejor forma y esto está bien. Está bien que sea difícil probar algo como esto, porque eso al tiempo nos da a nosotros los ciudadanos garantías frente al aparato del Estado, que si no tuviéramos esas garantías, pues sería como omnipotente, ¿cierto? Entonces, por un lado está bien que en materia de la validez tengamos en el derecho unos estándares rigurosos para aprobar, pero entendemos que la verdad también está ahí afuera del derecho y que a esa verdad se accede de otras formas. Lo mismo pasa con los argumentos deductivos, o sea, hay una verdad, si es verdadero o falso es irrelevante, desde que las cosas sean verdaderas, la conclusión es verdadera. O sea, si las premisas son verdad, la conclusión necesariamente es verdad y esa es la forma en la que se formula de manera válida esta forma de razonamiento. Entonces, aquí les tengo como un ejemplo muy general que no es jurídico y ese ejemplo, digamos que ejemplifica por qué este argumento deductivo es tan importante para el estudio de nosotros. Entonces dice, si en el ajedrez no hay factores aleatorios, entonces es un juego de pura destreza. Aquí, ¿qué hice? Aquí lo que hice, espérense que voy a tratar de anotar. Aquí, esta se llama premisa mayor. Premisa mayor. ¿Yo qué hice acá? Hice una regla. Yo ahí diseñé una regla. Porque dice, sí, en el ajedrez, entonces, ustedes han visto cómo funciona como la programación y la computación y todo esto. Ustedes recuerdan que también yo al principio les ponía un ejemplo de argumento, si P, entonces Q. Miren esta forma de argumento. Si P. ¿Conocen esto? ¿Se les hace familiar de algo? ¿Lo han visto? Claro, en álgebra. Exacto. Álgebra es en gran medida lógica. Entonces, P, entonces Q. Esto es el ejemplo máximo de argumento deductivo. Entonces, aquí como volvimos a álgebra, lenguaje natural, que es como nosotros interactuamos, porque nosotros somos abogados y hablamos con palabras y no con abstractos, ni con números, ni con estas letras así raras. Entonces, aquí la premisa mayor es, si en el ajedrez no hay factores aleatorios, entonces el ajedrez es un juego de pura destreza. Entonces, hasta ahí, esta es la premisa mayor. O sea, esto viene siendo esto. Luego está la premisa menor. ¿Qué es la premisa menor? Es la confirmación de que la regla se está cumpliendo. ¿Qué es esto? Dice, en el ajedrez no hay factores aleatorios. Entonces acá me está diciendo P. Y esta es la conclusión. Por lo tanto, el ajedrez es un juego de pura destreza. Ahí escribir así es muy difícil. Bueno, esta es la conclusión y esta es la conclusión. ¿Se entiende cómo funciona el argumento deductivo?
usted establece una regla general o una premisa mayor. En esa premisa, luego que establece esa regla general, usted mismo dice que se cumple la regla general y por tanto, como se cumple la regla general, usted pone Q. Por eso les digo que el ejemplo que a mí me cansa más poner, pero que más sirve, porque así funciona, es el de el que matare a otro incurrirá en no sé cuántos años de prisión y tal mató a otro, entonces tal va para la cárcel, ¿cierto? Es un ejemplo demasiado reiterado, yo entiendo, pero entendamos que esa es una de las formas más comunes como opera la lógica jurídica y como opera el derecho penal y muchos otros, ¿cierto? Usted por lo general, estas premisas mayores, usted lo que tiene son normas, ¿cierto? Las normas, las leyes, los principios constitucionales, todo esto configura premisas mayores. Y luego usted tiene premisas menores que son sus casos. En el caso, usted dice, este caso puntual pasa esto, entonces se cumple o no se cumple la premisa mayor. Y de ahí usted le pide al juez que saque una conclusión en su sentencia, ¿cierto? Entonces, es como lo más importante de la argumentación jurídica es entender esto muy bien. ¿Qué pasa? Pasa que hay varias formas de tener este silogismo. Está el modus ponens, modus tollens, silogismo hipotético y dilema. Modus ponens es poniendo, pongo, el modo de poner. Este es como este ejemplo del ajedrez no es necesariamente un modus ponens, sino que es más un modus tollens, que es el modo de quitar. Quitando, quito. ¿Por qué? Porque es un modus tollens y no un modus ponens. Porque dice que si en el ajedrez no hay factores aleatorios, entonces es un juego de destreza. Ahí, entonces lo que está haciendo es quitando los factores aleatorios. Como la premisa menor dice que no hay factores aleatorios, entonces se quedó como un juego de pura destreza. Pero como es un modo... Profe, perdón, la interrumpo. Más o menos como para yo entender, modus ponens es afirmando y modus tollens es negando. Exacto, negando o quitando, o sea, la regla que usted hizo fue quitando. Si no hay esto, Ok. no hay esto. Y en el modus ponens es, si hay esto, hay esto. Listo, el silogismo hipotético es en general ese silogismo que hacemos nosotros todo el tiempo, donde partimos de una hipótesis, la hipótesis se cumple. El ejemplo clásico es, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Conclusión, Sócrates es mortal. Es como, no necesaria, estoy usando el silogismo como instrumento para ejemplificar algo de manera hipotética. Y luego viene otro que es muy importante, que también tiene esta forma de silogismo, que es el dilema, que este está dado en forma de P o Q. Profe, ¿me repite por favor el silogismo hipotético? El silogismo hipotético es simplemente cuando formulamos un argumento deductivo de manera hipotética. No tiene premisas aterrizadas a la realidad, no es un caso, no es algo que vayamos a necesariamente probar, es solo como si pasara tal cosa, a mí me daría mucho susto. Entonces, cuando pase esa cosa, me va a dar mucho susto. Es como el planteamiento mismo de esta forma de pensar, pero en algo hipotético, que no necesariamente ha ocurrido. Ok. Y luego, entonces, estamos analizando el dilema, que es de esta forma, P o Q. ¿Cierto? Entonces, tengo que P, entonces, no Q. ¿Entendieron este? Si no es la una, es la otra, pues más o menos. O sea, la existencia de una niega la otra, porque es una de las dos, es P o Q, es el dilema. Entonces, un ejemplo que se me ocurre que podríamos usar para entender es por qué en Bogotá implementaron una medida de pico y género, ¿cierto? Por varias razones. Primera, porque usted es hombre o mujer en el sistema binario de sexo que tenemos, que la mayoría de las personas se adhiere a él.
y usted se identifica con un hombre o con una mujer, por más de que usted sea transgénero o sea lo que sea, usted por lo general sí tiene un pensamiento binario de hombre o mujer. Entonces, ¿qué hace el policía cuando le dan la orden de que en adelante va a empezar a digamos, fiscalizar el cumplimiento de la política del pico y género? Pues el policía, el día de los hombres, va a estar pendiente de ver a alguna mujer, porque sale el hombre o la mujer, y el día de las mujeres está pendiente del hombre, pero las dos cosas no coexisten. Y de esa forma, digamos, no, cuando pruebo P no hay Q, y si hubiera probado Q, entonces no hay P. ¿Es claro esto? Bueno, Sí, sí, señora. listo, perfecto. La vez anterior me dijeron que habíamos llegado a hablar de un problema de los argumentos. ¿Esto lo estuvimos conversando o no? No lo recuerdo mucho realmente. Pues, profe, pues yo no estuve, pero me gustaría que diera como una breve explicación, si de pronto sí lo explico, como para yo entrar un poquito en contexto. Pero no me acuerdo si sí lo expliqué o si no. Esa es mi pregunta. ¿Los demás compañeros que estuvieron lo recuerdan? ¿Aló? Están diciendo en el chat que no lo vieron. No lo vimos, listo, gracias. Perfecto, bueno. ¿Qué es el problema de los argumentos? Esto es un problema filosófico, no es un problema ni de argumentación jurídica, ni de derecho, ni es un problema realmente que nosotros como que creo que vayamos a tener algún día. Pero pensemos es que si nosotros hipotéticamente quisiéramos hacer el argumento más perfecto del mundo, el más perfecto, el más completo, el más gran argumento que nunca se ha creado, tendríamos que hacer algo así como una regresión escéptica. Una regresión escéptica es preguntarnos el porqué de cada una de las afirmaciones que estamos dando, y cada afirmación puede tener un porqué anterior y un porqué y un porqué y un porqué y un porqué, ¿cierto? Y eso dificulta mucho realizar, digamos, argumentos que estén desde el punto de vista hipotético completos. Digamos, a nosotros nos toca aceptar y vivir con la idea de que los argumentos no son completos, que a los argumentos les pueden faltar premisas, que esto es algo que puede pasar. Pero entonces algunas soluciones para que nuestro argumento, a pesar de que no es perfecto, podamos confiarnos de que lo estamos haciendo bien, son como los siguientes consejos. El primero es, usemos premisas generalmente aceptadas. ¿Esto qué significa? Esto significa que básicamente, dependiendo del auditorio, y entendamos auditorio, público, receptor del mensaje, la persona del otro lado de la llamada, o ustedes en mi caso, la persona que nos está escuchando, leyendo, mirando, lo que sea, podamos hacer una lectura de esa persona para saber qué premisas pueden ser aceptadas y qué premisas no pueden ser aceptadas. O sea, si yo voy a dar una conferencia a una universidad del Opus Dei, creo que es una premisa bastante aceptada que el aborto es inmoral, ¿cierto? Que hay ahí una carga pues valorativa negativa del aborto. Si voy a Arabia Saudita a hablar sobre la libertad de las mujeres y cómo las mujeres manejan carros también como los hombres, pues me voy a encontrar con que la gente no va a entender de qué les estoy hablando, ¿cierto? Dependiendo del contexto, yo voy a definir desde dónde comienzo a reconstruir mi argumento, porque hay lugares donde usted no tiene que hacer estos esfuerzos y hay otros que sí.
¿cierto? Hay auditorios más técnicos que otros, hay instancias que justifican explicaciones muy desde el comienzo y otras que no. Usted no le puede hablar a unos niños de un jardín, lo mismo que le está hablando a unos universitarios de derecho o que estén haciendo una especialización, una maestría, no es lo mismo, ¿cierto? Y en función de a quién le estamos hablando es que nosotros vamos a determinar el argumento, cómo lo elaboramos, desde dónde comienza, cómo, digamos, qué premisas están aceptadas o no. También es importante recordar que las formas de limitar la regresión también tienen que ver mucho con Toulmin, porque recordemos que Toulmin nos introdujo en la modalización y en las reservas. ¿Recordamos esto? Toulmin nos introdujo en la modalización y las reservas. Entonces, cuando usted usa el calificador modal, que básicamente usted está diciendo algunas veces, muchas veces, en muchas oportunidades, en algunas oportunidades, o cuando usted saca reservas y salvedades, lo que usted está haciendo en últimas es previniendo una reconstrucción infinita diciendo yo mi argumento lo voy a hacer de este tamaño, lo voy a hacer así, es pequeño, no es más grande que esto, solo quiero probar que muchas veces, no que todas, ¿cierto? Y ahí usted mismo está diciendo hasta dónde va a ser su reconstrucción de los argumentos. Bueno, hasta aquí la clase de hoy, pero lo que sigue es que quiero que hagamos una actividad. Esa actividad se las voy a detallar más en el grupo, pero por ahora voy a dejar de grabar para que el video no sea demasiado largo. No sé ni siquiera cómo hago después con el video, pero bueno, ya después lo soluciono. La idea era que yo quería que hiciéramos un debate en clase y eso no se va a poder hacer. Entonces, lo que vamos a hacer son unos videos y ya con el grupo de la mañana entendí que no todos saben usar bien YouTube. Entonces, mi propuesta es, voy a crear un grupo en Facebook y en ese grupo en Facebook vamos a hacer y a subir los videos como yo les dé, pues, como las indicaciones. Ay, espérense.